Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ponemos nuestra vida en tu presencia el día de hoy. Permítenos dejarte todo lo que sintamos en este momento a tus pies. Y danos la gracia de saber escuchar lo que tienes que decirnos a través del magisterio de la Iglesia. Danos el entendimiento y la sabiduría. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la bienaventurada Virgen María de la Constitución Lumen Gentium, capítulo 8 del Concilio Vaticano II, párrafo 52. Queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. El cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La bienaventurada Virgen y la Iglesia. Párrafo 53. Efectivamente, la Virgen María que él anunció del ángel recibió el Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo. Es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Ven, es venerada, no adorada, de lo que nos acusan los protestantes. Redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho, indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de la Madre de Dios, Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, dos cosas importantes. Primera, ella es redimida de modo eminente, o sea, que ella no es perfecta, sino que Dios la perfecciona. Ella, por su naturaleza, no es inmaculada, sino que Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, es redimida de modo eminente. Porque para Dios, recuerden que no hay presente, pasado y futuro. Y unida a Él. Y esto la enriquece con la suma prerrogativa y dignidad de ser Madre de Dios Hijo. Y esto es algo que quizás los protestantes no entienden. Cuando uno dice Madre de Dios, ellos piensan que Madre de Dios trinitario, y no, es Madre de Dios Hijo. Pero al ser Madre de Dios Hijo, es una hija predilecta de Dios Padre. ¿Por qué sagrario del Espíritu Santo? Porque habitó en ella, estuvo dentro de ella el Hijo, que es Dios. Entonces, esto es un misterio grandísimo que si los protestantes entendieran, no dijeran las idioteces que dicen a veces, hablando mal de la Virgen María. No tienen idea lo que están haciendo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas. Por ella, no, por la gracia de Cristo Jesús resucitado. Pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo.
por haber cooperado con su amor a que nacieran en la iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. ¿Por qué nos dice que a la vez está unida a la estirpe de Adán? Porque ella también necesitaba salvación. Ella también necesitaba ser redimida. Pero en el misterio de Dios, ella fue redimida desde el momento de su concepción. Aquí me gusta una parte, Scott Donn, creo que si no me equivoco, el beato Scott Donn, él defendió, él era de los franciscanos, de la orden franciscana, y él defendió la Inmaculada Concepción. Y hay una parte teológica que le explica tan bellamente. Y dice que para Dios no hay nada imposible. Y en ese segundo, en ese instante de la concepción de la Virgen María, ahí sucede la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, para que ella pueda salir sin pecado original. No porque ella era diosa, no porque ella era perfecta como tal, como ser humano, sino porque todo el misterio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección se lleva a cabo en ese instante, en ese segundo de la concepción. Antes de que entre el pecado, entra la redención de Cristo. Por lo tanto, no le da permiso ni autoridad al pecado que entrara la Virgen María. Ahora, yo no sé ustedes, si hay alguien aquí, algún hermano no católico. Yo creo que para Dios todo es posible. Si para ti no lo es, bueno, ahí ya lo dejo a tu criterio. Ahora, ¿con esto divinizamos a la Virgen María? No. Dios lo hizo a la Virgen María porque ella era perfecta, como por decirlo así, porque ella era la mera mera. No. Todo lo que Dios hizo a la Virgen María no fue por ella directamente. Fue porque ella iba a ser el sagrario donde Dios entiende este concepto, por favor, donde Dios iba a morar y se iba a formar y se iba a hacer carne. Y Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Entiendes este misterio? Si para ti eso no es posible, pues no sé en qué Diosito crees. Pero para nosotros los católicos sí es posible. Entonces, ¿los méritos son de María? No. No son de María. Son para María, porque iba a ser la madre de Dios. Pero todo viene de Dios Padre. Ojalá tengas oídos para oír esto. Y si es así, entonces la Virgen María es un regalo de Dios para la humanidad. Ojalá puedas entender esto. Y no digas las tonterías que andan diciendo muchos protestantes sin saber. Ofenden todo este misterio de Dios y según ellos adoran a Dios. Con el don de una gracia tan extraordinaria que aventaja con creces no solo a los seres humanos, sino a los espirituales también. ¿Por qué? Por el hecho de que dentro de ellas estuvo Dios. No sé por qué les cuesta tanto trabajo entender eso. Por allá dirá alguien. Yo he escuchado que dicen, sí, pero ella nomás fue un vaso. Dios, si haya querido, escoge a otra. Sí, sí es verdad. Pero no había otra como María. No había otra como María, ni la ha habido ni antes ni después. Ella era la única que tenía todos los requisitos para poder ser la madre de Dios. Vuelvo a lo mismo, por las gracias de Dios. Si haya habido otra mejor que María, Dios la haya escogido, así de sencillo. Y me dirá por ahí uno, ¿dónde está eso en la Biblia? Te lo contesto cuando tú me digas dónde está en la Biblia lo que tú estás defendiendo. Pero a la vez está unida a la estirpe de Adán, que se los había leído ya. Aún así, ella necesitaba la redención de Dios, que no es ningún escándalo para nosotros los católicos. Eso lo hemos enseñado siempre en la iglesia. Por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la iglesia y como tipo y ejemplar acabadismo de la misma en la fe y en la caridad. Y a quien la iglesia católica instruida por el Espíritu Santo venera
como a madre amantísima, con afecto de piedad filial. Intención del concilio, párrafo 54. Por eso, el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no han dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así pues, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa la Santa Iglesia el lugar más alto. Miren nomás, otra cosa. Después de Cristo, no antes de Cristo. Y esto se los mando a los dos, a los protestantes y a los católicos. Porque hay católicos que entran a la iglesia y le hacen todo tipo de reverencias a la Virgen María y nada al sagrario. Están mal. Pero también hay protestantes que nos acusan de tales mentiras que ponemos primero a la Virgen María que a Jesucristo. Y eso es mentira. Entonces, para los dos lados, el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Función de la bienaventurada Virgen en la economía de la salvación. La madre del Mesías en el Antiguo Testamento. Párrafo 55. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación. Y por así decirlo, lo muestran ante los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del Redentor. Bajo esta luz aparece la proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado. Génesis 3:15. Cuando le dice una mujer aplastará la cabeza, aquí está cumpliéndose con la Virgen María. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Con Miqueas 5:2-3 y Mateo 1:22-23. Esa era la gran señal que una mujer virgen dará a luz y se llamará Emmanuel. Los protestantes no creen que la Virgen María es virgen. Entonces, ¿cuál es su señal para creer que Jesús es Dios? No dice una mujer que era virgen, una mujer que había sido virgen. Dice una virgen presente. Dio a luz, una virgen dio a luz. Si no haya dejado de ser virgen después del parto, haya dicho una mujer que era virgen. Pero dijo una virgen. Entiendan el vocabulario, por favor. Ella sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Ay, hermanos, ojalá y Dios nos dé la gracia de profundizar todo este tema tranquilamente. Y si hay algún protestante, te pido, antes de que nos juzgues, nos condenes, por favor, tómate el tiempo y escúchanos. Aunque si estos 3 días, 4 días que se van a hacer o más, no más, miren, vamos a hacerlo, nos vamos a echar aquí más o menos como una semana, si Dios quiere, dependiendo cómo se vaya desarrollando. Entonces,
síguenos. Y ya de ahí tú determinas si quieres creer, bendito sea Dios, y si no, pues tienes tu decisión. Pero por lo menos entiende lo que enseñamos los católicos antes de que condenes. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.